Ecuador TV presenta. Análisis urgente. Cerca de 2 billones de dólares al año se manejan en sobornos en las economías desarrolladas y emergentes, cantidad que representa aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Los recientes hechos de corrupción investigados en Ecuador alertan de al menos 50 millones de dólares en sobornos por parte de una sola empresa, Odebrecht, y 100 millones en defraudación tributaria. ¿La corrupción es un tema exclusivo de la institucionalidad del Estado? ¿Cómo enfrenta el Ecuador esta pandemia moral? Preguntas indispensables para un análisis urgente. Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, economista, especialista en comercio exterior. Alfredo Corral Borrero, Excontralor del Estado, exconjuez de la Corte Suprema de Justicia, abogado. Ramiro Román, Doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales, experto en derecho penal. Bienvenidos amigos televidentes a Análisis Urgente. Ha sido tremendamente evidente que los procesos y los sistemas de corrupción que evidenció Odebrecht, a partir de Odebrecht, evidenció, mejor dicho, una fragilidad de la institucionalidad de los estados, no solo en el Ecuador, sino en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños y también en otras partes del mundo. Una corrupción que no está tan solo, no se centra tan solo en los temas de contratación pública, sino que pudiésemos decir que es una pandemia global. ¿Por qué las sociedades caen en estos juegos o en estos sistemas de corrupción? Tratando de acumular riqueza o tratando de concentrar contratos con el Estado como una oportunidad de crecimiento patrimonial rápido. Es lo que vamos a tratar el día de hoy en este análisis urgente y de cómo podemos combatir la corrupción a partir de las sociedades, de los seres humanos que queremos que esto cambie. Comienzo ya con mis invitados, no los presento, ustedes ya escucharon la presentación. Jorge Rodríguez, qué gusto tenerte acá en Análisis Urgente. Carlitos. Alfredo, qué gusto, Corral, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Y Ramiro. Qué gusto realmente. Qué gusto tenerte acá. Iba a decir el Marqués. No. No. Bueno, comenzamos. Jorge, ¿es una pandemia global? Es una pandemia global y no de hoy día, sino de todos los días. Con el nacimiento del hombre en sí mismo, la corrupción es parte consustancial al espíritu humano. Pero lastimosamente vemos un cambio sustancial en los últimos años, 20, 30 años atrás. Las cosas eran diferentes porque no teníamos un Dios, ese nuevo Dios que es el dólar, que es el dinero, el deseo de hacernos ricos, el deseo de tener más que lo que tiene mi vecino, el deseo de que quiero tener mejor vehículo. Esto ha hecho realmente que cambiemos como sociedad. A las personas que son más de 50 años, acuérdense ustedes cuando fueron jóvenes, posiblemente en sus casas no existía este deseo de competencia con el vecino. Posiblemente había un carro en cada 2 cuadras, cada 2 manzanas, andábamos en bicicleta, definitiva una sociedad distinta. Hoy ha cambiado demasiado esto. Entonces nos obnubila el viaje en business class, nos obnubila el viajar a los Estados Unidos, a España. Los carros de última marca. Los carros de última marca, los relojes caros, las carteras. Es grosero verles a las mujeres utilizando carteras sobre $2,000, una cartera sobre los $2,000. Mientras un individuo pobre no tiene ni siquiera un salario básico, porque ni siquiera llegan a los $375. Ahora, permíteme ir donde Alfredo. Alfredo, como excontralor, seguramente tuvo que encontrar muchas historias, pero ¿a qué se debe este viraje de la sociedad? ¿Es la globalización la que nos lleva a todo esto? ¿En qué momento la sociedad comienza a desviarse de los valores que se tenían y que todavía existen, pero ya reducidos en pocos sectores? Y yo diría que la crisis moral que existe en el mundo y en el Ecuador ha aparecido más intensamente en los últimos años, en los cuales han habido funcionarios públicos que en lugar de servir a la sociedad como es su obligación, han buscado la manera de servirse a sí mismos
enriqueciéndose con aquellos dineros que son destinados a las obras sociales y a las obras comunitarias. Entonces, si un funcionario público que tiene altas funciones y la capacidad de manejar recursos no tiene una moral firmemente cimentada en su persona, cae en las provocaciones y en los hechos de corrupción. Ahora, y usted ha dicho muy bien, cae en las provocaciones, porque la última palabra la tendrá el funcionario público, por más que haya empresas o personas con malas prácticas corporativas o personas naturales con malas prácticas. Ese funcionario público siempre tendrá la opción de decir que no. Por supuesto, la corrupción tiene dos vías, eso es indudable. El que corrompe y el que se deja corromper. Y los funcionarios públicos tienen que tener la suficiente solvencia moral y profesional para poder rechazar esas ofertas indecentes, ilegítimas, ilegales, que provienen del sector privado muchas veces, porque está también ávido de conseguir contratos para obtener beneficios económicos y no duda de utilizar métodos reñidos con la moral para conseguir los contratos mediante la coima y el soborno que entregan a los funcionarios públicos. Ahora, a estas personas, Ramiro, Román, cuando uno ve los videos, cuando uno ve las noticias, me refiero ya al caso ecuatoriano, parecería que estas personas no tienen ningún tipo de inconveniente de involucrar a sus familias, a sus hijos, a sus esposas o a sus cónyuges, para hablar de lado y lado, y que se comienza a construir entonces una cultura que el tener dinero es normal, sin importar el origen del dinero. Ramiro. Por supuesto. Mira, yo creo que hay que partir de algo importante. La industrialización hizo con el mundo una parte. Comenzamos a industrializarnos mucho y eso por obvias razones trajo una necesidad y cubrir necesidades. El problema es que las personas queremos ir cubriendo más necesidades que se van creando justamente por esa producción que existe. Viene la competencia, propaganda, etcétera, y globalmente hemos ido haciendo también un avance porque la informática nos ha ayudado muchísimo. La cultura consumista nos está llevando ya. La cultura consumista es inmensa. Entonces el consumismo ha traído consigo el cambio de valores, como se dice, o se ha analizado. Por ejemplo, en las universidades se analiza mucho esta parte. ¿Qué pasa con el cambio cultural? ¿Qué pasa con el cambio estructural de familia? ¿Qué sucede cuando en una sociedad que vivimos tiene que no solamente el hombre de la casa, sino la mujer trabajar? Y el problema es que la familia va teniendo una descomposición, porque tanto el padre como la madre pasa produciendo y a veces compitiendo entre sí económicamente. Y en la medida que pasas ocupado solo produciendo, que te estás alejando de los valores. Por supuesto. Mira, hay un problema que se ha hecho una concepción en el Ecuador, especialmente, bueno, es un tema de Sudamérica, pero en Ecuador, hablemos de nuestro país ya que la pregunta va a eso. El punto central es que especialmente la clase media, cuando ha crecido, porque sí ha crecido nuestra clase media sudamericana muchísimo, ha traído consigo la productividad más que nada frente a la mujer. ¿Qué ha pasado? Que los niños en la familia han recibido un descuido, tanto del padre y de la madre. Esa es la primera parte que ha traído de por sí una descomposición, porque el niño que no tiene una relación directa de padre y madre, tiene profesores fuera de casa. Por eso se ha aumentado el consumo de drogas y por eso se han aumentado muchos otros factores que han ido incidiendo en las familias. Ahora, ¿cuál ha sido el análisis? Por ejemplo, yo te hablo de la Universidad Central donde estamos. En la Universidad Central se mantuvo una posición en la cual se dio que los niños veían la parte necesaria de adquisición. ¿Cuál era la parte necesaria de adquisición? Si tú tenías antes un celular sencillo, hoy quieres después tener un tablet, ahora debemos tener lo más moderno en tecnología. Y cada vez vamos a tener una industrialización más
agresiva. Y comienza a presionarse en la que familia la comienza necesidad de adquirir bienes y no tener el flujo las para cosas hacerlo. del padre, las cosas de la madre, la competencia incluso entre padres, y terminamos en algo que es muy importante, en una relación social que eso se transmite a los demás. Entonces, si el vecino tiene un carro de tal marca, yo quiero tener una mejor marca. Permíteme. La televisión es diferente. Entonces, ese ha sido el principio de una relación desde familia. Gracias, en la Ramiro. moral. Voy donde Jorge, pero a ver, la sociedad va cambiando producto de todo lo que ha dicho Ramiro, lo que ha dicho Alfredo, lo que has dicho tú también. Pero, ¿qué significa esto? Que mientras la sociedad va cambiando y alejándose de esa génesis que teníamos, barrio, comunidad, valores, que nos cuidábamos todos, nos conocíamos todos, etcétera, los estados no tuvieron la capacidad de ir reaccionando para ajustar el Estado a esa dinámica de la sociedad en términos de un crecimiento absurdo, que yo diría riesgoso, de altas contingencias en cuanto a valores. Ahí viene la pregunta alrededor de la ética del Estado. La ética del Estado se construye fundamentalmente, primero, teniendo transparencia. Segundo, con el ejemplo que uno da desde la cabeza. Y tercero, con la forma de combatir justamente esos actos de corrupción. La impunidad se convirtió en básicamente una política de Estado. Y cuando el individuo se da cuenta de que hay impunidad y que no va a ser juzgado bajo ningún punto de vista, comete a tener estos actos de corrupción. Y doble impunidad. Impunidad por el tema de la no aplicación de la ley e impunidad porque la sociedad mira para otro lado. Pero adicionalmente también el ejemplo es fundamental. Si es que hay un presidente de la República que con su ejemplo hace sentir a sus ministros, comenzando a los ministros, que cualquier acto de corrupción tiene que ser perseguido, las cosas funcionan de manera distinta. Cuando hay un presidente en que respeta la institucionalidad del país, en donde exista una justicia que haga los actos de persecución a la corrupción, pues básicamente el país opera de manera distinta. Pero si uno se da cuenta de que hay una jorga que luego de que con buenas intenciones acceden al poder y en el transcurso del tiempo se van dañando mental y espiritualmente y tienen el deseo morboso de hacerse más ricos todos los días, pues van dañando no solamente la mentalidad de ellos, sino de todos quienes se encuentran en su alrededor. Pero parecería, mi querido Jorge, que esto entonces es un común denominador, por lo menos en Latinoamérica o en Sudamérica, tipo países, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Argentina. Pero esto se profundiza con una acción tripartita de las entidades brasileras, hablando solamente de Odebrecht. Ahí actúa el banco, el Bandes, ¿para qué? Para con la plata poder financiar proyectos en América Latina y permitir que sus empresas obtengan los contratos de manera directa, la primera cosa. Luego de esto tenemos las empresas constructoras de buena calidad, con muy buenos ingenieros, y después tenemos la parte política, tenemos un presidente de la República corrupto, capaz de ejercer una acción ante los demás mandatarios a nivel latinoamericano, en donde le permita justamente ingresar con sus empresas y, lógicamente, obtener contratos en los que podían costar 100, llevarse 300. ¿Quién es el principal responsable de que, por ejemplo, el principal punto del gobierno? Me acuerdo en un programa hace 7 años contigo, Carlos. Estaba María Elsa Viteri. Yo le decía, ustedes no van a poder hacer el Banco del Sur. Y me decía, ¿por qué? Le decía yo, porque Brasil se va a oponer. Brasil quiere mantener su hegemonía a nivel de América Latina y va a utilizar justamente el Banco de Desarrollo del Brasil para efectos de hacer una acción de esa naturaleza que no nos va a dejar realmente unir a América Latina. Y de hecho pasó. Y eso pasó. De hecho pasó. Ahora, Jorge Alfredo me habla de la ética del Estado. Y coincido con Jorge, la ética del Estado. Y me menciona, y después podemos amplificar el tema de estos conceptos de la ética del Estado, cuando dice empresas que quieren contratos a cualquier costo. Odebrecht es un caso que ha sido visibilizado, es el mejor, no es el mejor ejemplo, es el peor ejemplo, pero para poderlo visibilizar. Pero esto significa entonces que estos grandes sistemas de corrupción, que terminan siendo redes sistematizadas, el propio fiscal lo dijo en términos de la Contraloría, que habría que investigar allá porque había una cadena de responsabilidades, terminan cooptando el poder político. ¿Alfredo? Es terriblemente lamentable que dirigentes políticos de raigambre popular y que han alcanzado esas dignidades a base de mucho esfuerzo, de muchos años, como por ejemplo el presidente Lula en Brasil, en un momento dado se hayan convertido
en cómplices, autores, cómplices y encubridores de los actos más corruptos. Es evidente lo que dice Jorge, tiene que haber el ejemplo moralizador en las más altas autoridades del país, para que a través de ellas se ejerza la ética pública. Porque los estados se manifiestan a través de las personas, de quienes los representan, de los quienes los rostros. gobiernan. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, se incurrió en el, yo diría, gravísimo, llamémosle solamente error, de declarar todo en estado de emergencia, para poder contratar inmediatamente en todos los campos sin la menor cortapisa, sin el cumplimiento de procedimientos legales. Se declaró en emergencia salud, educación, vivienda, vialidad, el área petrolera, el área energética, etcétera, etcétera. Y les estorbaba que haya la necesidad de obtener un informe previo de Contraloría y de Procuraduría, cuyo término para emitir el informe era de apenas 15 días. Pero como había que esperar 15 días de término para recibir un informe favorable de Contraloría y Procuraduría, optaron por eliminar esa facultad de la Contraloría y esa obligación que tenía, de que todas las entidades públicas que quieren contratar, aún en estado de emergencia, tengan que primero presentar a la Contraloría todos los documentos relacionados con el contrato que quieren celebrar. Evidentemente, hasta una justificación por el lado de emergencia, porque se confunde emergencia con urgencia y viva la fiesta. Sí, cierto es que todo es urgente, pero la ley establece qué casos son aquellos en los cuales se puede declarar estado de emergencia para poder contratar sin someterse a los procedimientos concursales que suponemos son los adecuados para poder escoger la mejor oferta. ¿Dónde está la falla de esa ética del Estado? En no mirar las normas, en no mirar la ley, porque hoy concluimos que una de las causas de estos temas de corrupción es el alto grado de discrecionalidad. No tenemos normas, no tenemos leyes, no tenemos marcos jurídicos constitucionales que no nos permitan llegar a esos altos grados de discrecionalidad. Le pregunto a Alfredo Corral, ex contralor. Es que precisamente llegar a ese alto grado de discrecionalidad significa eliminar los procedimientos normales que las leyes establecen para poder celebrar los contratos, que tiene que ser un concurso público o tiene que ser una licitación en donde haya la participación idónea de diferentes personas naturales o jurídicas que tengan interés en contratar, ya sea para realizar obras o para prestar servicios o para proveer de bienes, etcétera, pero con los procedimientos legales y no aniquilar esos procedimientos para poder contratar, como se dice vulgarmente, a dedo. Ahora, esa ética de Estado que dice Jorge, que coincide Alfredo, Ramiro, no es cuestión de un concepto. No es cuestión de personas, a eso tienes que acompañarla con algo que en estos días se lo está discutiendo con mucha profundidad en el Ecuador, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Pero el fortalecimiento institucional no pasa por la letra tan solo, pasa por los modelos de gestión, por los sistemas de control, por la articulación de aquellos sistemas de control. No pasa a decir que la Constitución de Montecristi establece la función de transparencia y control social. Pasa porque tienen que ser eficientes y que no se pueden hacer los locos. ¿Cómo entonces llegar a ese fortalecimiento institucional de la idea, de la letra, realmente a la práctica? Desde mi punto de vista, no solamente fueron las emergencias. Desde mi punto de vista, siempre topa lo legal. Hay que decir esto porque se hicieron por decretos. Todo se declaró mediante decreto. Refinería de Esmeraldas, decreto. Delegación, responsabilidades compartidas o no, pero en el fondo la institucionalidad perteneció solo al Ejecutivo. Yo creo que en el Ecuador sí hubo un rompimiento institucional, porque justamente se pretendió siempre llegar desde el Ejecutivo a todo lado.
Es la primera parte que nos pasó a los ecuatorianos. La segunda parte, que creo que sí es importante, es de que el control no se realizó. Y si intervenía Contraloría, Procuraduría, hacia actos de omisión. Por eso, en algún momento había yo manifestado, ahora le repito esta parte. ¿Por qué? Porque el derecho penal, por ejemplo, en el cual tengo más conocimiento, ha resuelto muchos problemas institucionales de personas jurídicas y de personas naturales. Hemos topado los actos de función, hemos llegado primero a los funcionarios y nos estamos olvidando de los contratistas y de tantas personas que no son funcionarios. Y también hay otro punto, te agrego, Ramiro. Cuidado, en esta discusión solo nos centramos en lo que hoy conocemos, claro, y no en los gobiernos autónomos descentralizados, que aunque sean los más pequeños, hay altos grados de discrecionalidad, por llamarlo elegantemente. Por supuesto. Pero hay que tomar en cuenta que muchos, por ejemplo, las empresas, no solo Odebrecht, ya que estamos tratando el tema de Odebrecht también, no solo Odebrecht, Caminosca, Promo Caledonia, si podemos dar una lista de empresas, Promanti, etcétera, etcétera, diría una cantidad de empresas, cuyos personeros incluso han sido internacionales o empresas transnacionales y que en un momento determinado han salido del país y han sido exculpadas de todo este proceso. Pero ¿cuál ha sido el problema? El problema es que en el Ecuador tenemos institucionalmente instituciones realmente quebrándose o quebradas. Ejemplo, Contraloría. Tenemos un subcontralor que incluso rompió una comunicación que le enviaban, nunca supimos en qué concretamente. Tenemos un contralor que se encuentra con medidas sustitutivas fuera del país, fugado. Dentro de la Fiscalía General... Pero que te interrumpa, eso sí es de Ripley, ¿no? Está fuera del país y tiene medidas sustitutivas, ¿eh? Por supuesto. Eso es de Ripley, eso sí no lo había visto en ninguna parte del mundo. Y hay que preguntar si las está cumpliendo o no. Las sustitutivas. Porque si no cumple las sustitutivas, debería ser reemplazado por la prisión preventiva. Entonces hay que preguntar al fiscal y a los jueces que ordenan las cosas si se cumplen. Porque eso es lo importante. Porque ese es el ejemplo que se refería tanto Jorge como el doctor Alfredo. El ejemplo de los funcionarios, dar ejemplo a la sociedad. ¿Qué estamos haciendo con los niños en el ejemplo del gobernante? Bueno, ya estamos hablando de varias cosas aquí. Estamos hablando de la necesidad de que el fortalecimiento institucional apuntale esa ética del Estado, pero también que venga acompañado de políticas públicas de valores. Pero terminemos esta primera ronda en términos de fortalecimiento institucional para después irlo ampliando a políticas públicas también. A ver, se están planteando varias cosas dentro del fortalecimiento institucional. La verdad, y con el debido respeto de Alfredo, que fue contralor, pero en esta última etapa de la Contraloría pues ha dejado mucho que desear. Ya el propio contralor subrogante, Pablo Celis, dice: hay que reformar la ley constitutiva de la Contraloría General del Estado, y él plantea ya un tribunal de cuentas, que el poder no caiga en un solo hombre, que también puede tener incidencia y discrecionalidad, sino en un tribunal de cuentas para compartir la responsabilidad. Es suficiente cuando vemos que, independientemente que sea un tribunal de cuentas, lo que se reflejó en estos últimos actos es una cadena de abajo hacia arriba, de arriba para de abajo, norte, sur, este, oeste, y que la Fiscalía lo está mencionando, pero que no conocemos resultados. Jorge. Sí, pero aquí hay también una cadena no solamente de lo que es Contraloría, que lo hemos dicho ya varias oportunidades, es una cadena de todas las instituciones del Estado. Ah, no, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que comienzo por ahí porque hay un planteamiento. Pero ahí va la Corte Suprema de Justicia en forma inicial, con una resolución en donde le permite al Contralor que sea la única autoridad que puede emitir los exámenes en determinados actos corruptos. Y evidentemente evita que cualquier otra entidad... Hasta para iniciar un juicio penal. Por eso. Hay otras entidades que no pueden hacerlo si es que no hay un informe previo del Contralor General del Estado. Entonces, el país fue durante los 10 años siendo modificado incluso en la parte legal.
como que se fueron dando cuenta de que en determinadas disposiciones legales les podía perjudicar. Cuando ya había la predisposición para delinquir, fueron modificando las distintas disposiciones legales, hasta tal punto de que hoy día nos encontramos en una situación en donde tenemos obligatoriamente que tomar varias acciones. ¿Cómo lo corregimos entonces para blindarlo? ¿Cómo lo corregimos? Para blindar primero, el sistema y la institucionalidad. Primero, yo creo que ahí viene la consulta. En definitiva, primero, para efectos de poder hacer las cosas, necesitamos un poco zafarle esta correa que le dejaron puesto alrededor, esta camisa de fuerza que le dejaron puesto a Lenín Moreno. Porque si es que tiene organismos de control alrededor que no participan fundamentalmente en este proceso de liberar las leyes para que no sean que le ayudan al corrupto, pues básicamente necesitamos una sociedad en donde tenga entidades independientes, en donde la justicia funcione independiente, en donde los organismos de control funcionen. Entonces, yo creo que el llamado a consulta, y fundamentalmente en una de las preguntas, en donde habla que dándole la capacidad, no sé si me estoy saltando de pregunta, pero le dan capacidad a este Consejo de Participación Ciudadana provisional, que va a demorarse alrededor de más de un año, pues que tenga la posibilidad de hacer la auditoría y visualizar qué pasa en cada una de esas entidades, pues tome las acciones correspondientes, con un peligro, Carlos, es a quienes va a nombrar el presidente de la República. Porque si es que es bajo el mismo proceso que se nombró anteriormente, pues básicamente el país no ha cambiado. Sin embargo, el Ecuador está diciendo sí a la consulta popular. Vamos a ese tema, permíteme, don Alfredo. A ver, yo, Alfredo, le pregunto sobre el tema de la propuesta del Contralor Pablo Celi, pero ya que Jorge introduce el tema del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ese Consejo de Participación Ciudadana Transitorio también pudiese tener un alto grado de discrecionalidad, porque uno va a ser nombrado mediante una terna con los votos de los asambleístas, sí, pero los poderes de cesación de funciones de las autoridades de control vigente de acuerdo a una evaluación y designación también de los nuevos. Es decir, y ahí todavía vemos que no tenemos las cosas claras. Alfredo. Y yo creo que la propuesta que ha hecho el Contralor subrogante, doctor Pablo Celi, es inconveniente desde todo punto de vista. No ganaría nada el país ni la institución contralora del uso de los recursos públicos con tener un organismo colegiado integrado por 7 personas, entre las cuales es muy probable que no haya acuerdos, que haya discrepancias, etcétera, etcétera, que cada uno de ellos quiera, como se dice vulgarmente, llevar el agua a su molino, que exija una parte de la institución para ejercer un poder, como existe, por ejemplo, en determinados municipios. Y en definitiva, para diluir la responsabilidad que corresponde a la máxima autoridad de control, que es el Contralor. Pero usted decía con toda razón, Carlos, que últimamente la Contraloría ha dejado mucho que desear, pero es que es absolutamente obvio que eso haya sucedido, porque entre las más altas autoridades del país que han estado involucradas en este esquema y sistema de corrupción, ha estado el señor Contralor General del Estado, recibiendo, según se dice ya en todas las investigaciones, más de $10 millones. ¿Para qué? Para cambiar las decisiones que estuvieron adoptadas antes de llegar al acuerdo con la compañía Odebrecht. Pero Alfredo, lo interrumpo ahí porque ahí me llama la atención. Se supone que cambia las decisiones, significa que cambia informes. Y si se cambia informes, alguien debió haber hecho esos informes. Alguien debió haber discutido esos informes al interior de la Contraloría. ¿Por qué no saltaron las alarmas para determinar esas desviaciones en términos de ética del Estado? Lo primero que hace el ex Contralor, que se encuentra fuera del país, cuando se materializa el acuerdo con la compañía Odebrecht, luego de que fuera expulsada por el presidente de la República, y luego de que hay una reunión en Manaos entre el presidente Lula de Brasil, el presidente Chávez de Venezuela y el presidente Correa de Ecuador, y seguramente de esa reunión el presidente Lula abogó porque se arregle el problema con Odebrecht, llegan acá, celebran un acuerdo transaccional y lo primero que hace el Contralor es levantar todas las glosas que existían en contra de la compañía Odebrecht para dejarle el camino absolutamente limpio.
Y además, en el ámbito penal, lo cual no podían hacerlo, cierran o terminan los juicios, como por arte de magia, también para que desaparezca todas las responsabilidades que se estaban investigando, si no me equivoco, en los tribunales de Ambato, por relación de la compañía Odebrecht. Ahora, el presidente de la República en la consulta popular, pero en la parte de referéndum, la primera pregunta que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, establece 2 puntos que son interesantes y que te lo planteo a Ramiro, que eres penalista. La una, la extinción o la inhabilitación prácticamente de por vida de los derechos políticos, pero también, eso en cuanto a personas naturales. Pero también ya se plantea, y esto viene también de Perú, porque fue una reacción del presidente peruano, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, de la disolución y extinción de las personas jurídicas que contra sentencia, tanto naturales como jurídicas, hayan cometido actos se compruebe que hayan cometido actos de corrupción. Pero el tema pasa tan solo por ahí, o también por la reparación que debe tener la sociedad ecuatoriana y el Estado. Ramiro. Desde mi punto de vista falta eso. Justamente la reparación. En esta pregunta. Sí. Yo había dicho, creo que ahora estamos tratando un tema muy parecido. Una cosa es el derecho penal, el derecho penal con sus tipos penales, con sus culpables, con sus sentencias. Pero el problema es de que tenemos que hacer la reparación, porque en los actos de corrupción, no solo de Odebrecht, de Kaminowski y todo lo que vayan a tramitar e investiguen, tiene que resarcirse a todos los ecuatorianos y ecuatorianas lo que se nos ha quitado. ¿Cuál es el fondo de la reparación integral? Que nace por obvias razones en casos de lesa humanidad. Ampliando, los mismos jueces tienen que establecer las condiciones en las cuales se debe resarcir. Los efectos civiles del delito que se hablaba antes tienen que ser tomados en cuenta en esta ocasión. Quiero ampliar una cosa que hacía el doctor Alfredo, justamente en el tema de la intervención de instituciones o de las personas que conforman las instituciones. Se habla del Contralor, pero también de la Procuraduría, por favor. ¿Dónde están los contratos? ¿Qué tiene que hacer el procurador cuando se hacen determinaciones unilaterales? Y no solamente en el caso de Odebrecht. ¿Por qué yo topo este tema? Porque el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, cerró las oficinas a los veedores. Los veedores que fueron a hacer una veeduría terminaron fuera de las oficinas del organismo que los eligió. Posteriormente vemos que tienen juicios penales, se entrega objetivamente empresas offshore, se entrega una cantidad de información y eso va a la Fiscalía. Y el fiscal, por el artículo 195 de la Constitución, también tiene la obligación jurídica. Y en aquel entonces, que no estaba el doctor Chiriboga además, porque a veces se dice el doctor Galo Chiriboga, ¿no? Es el anterior a él, el doctor Pesantes. Porque hablamos del 2011, cuando justamente se termina el proceso con Odebrecht, fue en San Francisco. Y cuando se hace justamente el pago de $20 millones, hay que preguntarle al procurador cómo se lo realizó. Porque además el procurador deja una parte salvada en la cual dice el señor fiscal sabrá determinar lo que debe hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer la Fiscalía? Si es de acción pública, continuar pues, hacer la investigación y seguir adelante. Entonces la Fiscalía en su momento no actuó. Cuando ya en Manduriaco regresa Odebrecht, tenemos que cuidar que ya se hace otro efecto de devolución. Que políticamente se hayan puesto los 3 presidentes o 2 presidentes de acuerdo en algo, no quiere decir que las autoridades en los países, yo hablo de Ecuador, permitan pasar cualquier cosa. Ahora, pero el tema de reparación, no deban hacer, pero cuidado, Jorge, también confundimos el tema de la reparación con un solo elemento, que es el valor de la coima. Si hay coima, más que seguro que también hubo sobreprecio y está la afectación del Estado. Pero además de eso, hay un lucro cesante, porque si hay sobreprecio más coima, ¿de dónde salen? Del mismo cuero. Y entonces ahí, en vez de invertirlo en educación, en salud, etcétera, etcétera, genera un lucro cesante, no solo en rentabilidad económica, sino en términos sociales, Jorge. La Comisión Anticorrupción hace aproximadamente 4 meses o 5 meses dijo a través de los medios que había la necesidad de que se contratara una empresa internacional
como única camino, como única fuerza para obtener la ruta del dinero. Porque aquí viene, en definitiva, ¿qué va a pasar con Capaya? Capaya viene, hace su declaración, se pone de acuerdo con el juez, le dan 3 años o le dan 5 años. Pero de acuerdo a la misma disposición legal, pueden quedarse con el 10% de la pena. Será 1 año. Eso puede pasar con el vicepresidente. Y puede pasar con el vicepresidente. ¿Y la plata? Es decir, ¿dónde está el dinero y cómo circuló el dinero? ¿Y la plata? Entonces, aquí viene fundamentalmente la pregunta de la presidencia y la acción de la presidencia. Lenín Moreno nos dijo anoche que había contratado ya una empresa internacional norteamericana para efectos de hacer el seguimiento del dinero. Acordémonos que ellos descubrieron el robo de Color de Melo. Fue una compañía norteamericana que descubrió. ¿Quién fue el que descubrió también el dinero que había depositado en los bancos Pinochet? También fue una compañía norteamericana. En este caso nos vemos obligados porque hicieron también las cosas de que el manejo se hizo con bancos privados internacionales con cuentas cifradas, pero creemos que parte de ese dinero regresó al país. Creemos, por ejemplo, que en la fibra óptica esté parte del dinero de la corrupción. Ahora, y cuidado, ¿hay algún dinero producto de la corrupción que haya regresado como inversión extranjera para beneficiarse con las APP, que es la articulación pública y privada, que es incentivo tributario? Además, y un sistema de lavado. Ya, y estoy diciendo, por ejemplo, el Hotel Quito. Verifiquemos si es que la empresa china, queremos saber cuál es la fuente de ingresos de la empresa china para haber hecho esa inversión. Claro, no estás diciendo que sino verifiquemos, para dejarlo las cosas en claro, ¿verdad? Ahora, el presidente de la República, bueno, no el presidente, el pueblo ecuatoriano aprobó el tema de la ley de paraísos fiscales. Que eso es un juramento a la bandera. Ya, pues. A eso voy. Es decir, eliminando los paraísos fiscales, se elimina la corrupción. Alfredo. Yo creo que es un insumo interesante, porque es evidente que el dinero de la corrupción se va a los paraísos fiscales, pero obviamente no es lo único. No necesariamente. Puede estar en otros. Pero le hago una introducción chiquita. Por lo menos el 25% de las coimas se quedaba aquí en el país, porque era dinero en efectivo. El señor Poli no recibía dinero depositado a nivel internacional, salvo en 2 casos. Era dinero en efectivo. ¿Dónde está el dinero en efectivo? Pero se supone que lo llevó al exterior. No creo que lo tenga aquí. ¿Cómo llevas si tienes un límite de...? Pero ¿cómo vas a llevar 10 millones? En el exterior. En tantos viajes que hizo, en su equipaje personal, que nadie lo revisaba, es evidente que pudo haber llevado. Pero recuerda que el fiscal anticorrupción de Colombia lo capturan con un maletín regresando a Colombia con dinero en efectivo. Es decir, hay controles. Cuando lo capturan, claro. Ahora, esto de la reparación es absolutamente importante, porque la persona que perjudica al Estado y luego se arrepiente, entre comillas, y llega a un acuerdo con los fiscales y con los jueces, mediante esta figura que creo que se llama de la cooperación eficaz. Lo primero que tiene que hacer, a mi modo de ver, es devolver al Estado los valores que indebidamente se llevó de él. Antes de llegar a la cooperación eficaz. Antes de que le reduzcan la pena al 10%, debe decir: yo recibí tanto y aquí está, lo devuelvo. Y quizá una forma de conseguir de alguna manera esto sería que la pena privativa de la libertad no se extinga, aun cuando se la haya cumplido, mientras no devuelva o restituya al Estado los valores. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero mi doctor Alfredo, esa sería una reforma importantísima. pero mi doctor Alfredo, todos somos igual, todos somos inocentes y todos dicen involucrados en los casos de corrupción, es que tenemos el principio de presunción de inocencia. Sí, pero ¿Cómo puede hacer cumplir una pena? Cuando viene ya la imposición de la pena, la sentencia, y le condenan a una persona que ha incurrido en estos actos, supongamos a 3 años de prisión, o a 4 o a 5. Pero Ramiro, pero tiene mucho sentido, porque si tú vas a la cooperación eficaz es porque dices, a ver, yo estuve inmerso en todos estos delitos, tengo información, doy información a cambio de algo, pero ese a cambio de algo tiene que ser devuelva la plata. Exacto, no se quede con la plata. Por eso yo manifestaba que la pregunta es incompleta, porque deberíamos autorizar a todos los ecuatorianos para que en las resoluciones de los jueces se tome en cuenta en la sentencia, cuando sentencien a la persona, porque ya deja de ser inocente y pasa a ser sentenciado,
también haga inmediatamente, o primero, la recuperación de dinero. Ahora, hay otros elementos, Ramiro, y continúo contigo, independientemente que en esta tertulia podamos interrumpirnos con orden, eso sí, no como en la asamblea. No como estoy haciendo yo. No, tú está bien. Primo, usted está bien, tranquilo. Vamos a lo siguiente. Y llama la atención, porque esto es el reflejo del comportamientos humanos de esta gente de Odebrecht. Y lo quiero decir así despectivamente, por si acaso. Es decir, el momento que comiencen a filmar, el momento que comienzan a grabar, es obvio que ellos tienen calculado los riesgos de que los descubran y que tienen esto para poder negociar. Chantajear. Eso es obvio. Y la justicia en aras de querer buscar la verdad y las naciones en aras de sancionar a los culpables locales y el mundo entero permite tremendo cinismo. Por supuesto. Ramiro. Organización delictiva, no asociaciones ilícitas. La Fiscalía en el Ecuador está haciendo al revés las cosas. El delito medio de asociación ilícita tiene 5 años. Tenemos un artículo de 360 del COIF que dice que incluso en sentencia, cuando la pena no pasa de 5 años, terminamos haciendo suspensión condicional de la pena. Eso quiere decir que van a salir libres. Pero adicionalmente, otro elemento de cinismo para que continúes. Pero necesito más contratos para pagar las indemnizaciones que me van a poner. Pero ahí va la organización delictiva. Justamente los actos de preparación y la organización, que es determinación de los delitos, porque se reúnen todos para ponerse de acuerdo para hacer actos de corrupción. En este caso, deben los estados, la institucionalidad del Estado, el fiscal, que es quien tiene la iniciativa de hacer lo que tiene que hacer, pues, comenzar bien las cosas. La organización delictiva nos solucionaría muchos problemas, aunque dicen organización criminal o como la quieran llamar. Nosotros tenemos convenciones internacionales y no las están cumpliendo a cabalidad. La Convención contra la Corrupción, todo lo que significa convención de acuerdo de reciprocidad para el derecho penal y obtener las pruebas. Nos tuvo el fiscal 6 meses diciendo que nos iba a entregar la lista de Odebrecht. Y después de 6 meses, vean lo que está pasando. ¿Pero cuál fiscal? ¿Te refieres a Calovaca? ¿Ya tiene 6 meses? Pero no. El doctor Chiriboga comenzó de la época de Chiriboga. Claro. Yo hablo de la del Fiscalía fiscal como institución. Como institución. Ok. Dentro de eso ya hizo los viajes respectivos, tenía información la Fiscalía. Esperen. Pero no había quien traduzca, pues, Ramiro. Bueno, yo sé que no hay portugueses de peritos, ese es otro problema. Pero para cobrar los dólares brasileños o la moneda, lo que sea, sí hubo mucha gente que entendía portugués. Pero sí creo también de que eso continuó. El problema es que se ha continuado. Y el momento que se continúa, la misma política fue del actual fiscal. Entonces, hemos tenido varias personas, pero como institución la Fiscalía no ha cumplido con lo que tenía que cumplir. No solamente la Contraloría, por favor, en actos de omisión, para seguir un proceso, sino Procuraduría, también Fiscalía. Entonces, institucionalmente vemos que hay una cefalía en esta parte. Ahora, es necesario cambiar, por supuesto. Pero claro que hay que cambiar. Yo lo que veo, a mí lo que no me queda claro eso me parece lo más el propio fiscal Carlos Vaca Manchino dice hay que analizar estos sistemas dentro de la propia Contraloría. No tenemos noticias todavía. Que yo sepa, no hay procesados más allá de Poli. Ahora, pero vamos a lo siguiente, que tiene que ver esto con la corrupción, con pandemia global. Porque el mundo también te facilita y te permite. Por ejemplo, los delatores, ¿de dónde son? De Odebrecht. Están en Brasil. Estados Unidos interviene, pero la empresa no va a desaparecer. La empresa no va a desaparecer. Es decir, no hay una sanción. ¿Dónde está la famosa responsabilidad penal empresarial? Hoy se está metiendo algo dentro de la consulta popular, pero básicamente como pena, más no como responsable. Sí, pero no en este tipo, pero no en estos temas. Los tenemos en otros temas, pero no los tenemos en estos temas. Pero ¿cómo es que el mundo le permite a una empresa continuar sus operaciones? Yo me haría una pregunta un poco dándole la vuelta a 180 grados. ¿Cómo entendemos los ecuatorianos de que en el Ecuador no seamos capaces de obtener la información para comenzar el proceso en contra de los corruptos? Y tenemos que esperar
que sea la Corte de Justicia de los Estados Unidos, o que sean, Brasil. los fiscales del Brasil, los que nos proveen la información, pero yo creo que más fuerte es la Corte norteamericana. Porque la Corte definitivo. Norteamericana le obliga también a los brasileros a hacer un convenio, hacen un convenio en donde básicamente toda esa información va a la Corte de Justicia norteamericana. Entonces, eso no es vergonzoso para los ecuatorianos, en que tengamos que esperar una investigación a nivel internacional y que nos entreguen en un pendrive, con un disquete para efectos de que haga el análisis acá internamente. ¿Qué nos falta? Entonces está fallando que les pregunto a los tres, sistemas de control, sistemas de investigación, ¿qué? Pero ahí tenemos 3 elementos. ¿Qué pasa con esta unidad de análisis financiero? Esa de inteligencia, la UAFE. ¿Qué pasa con la UAFE? Si tiene que tener la información absolutamente... Que no tiene presupuesto, dice. No, no tiene presupuesto. Eso dice. 1, 2. ¿Qué pasa con la SENAIN? ¿Qué pasa con el Servicio de Rentas Internas? Porque son 3 entidades que tienen que seguir la ruta del dinero de manera definitiva. Yo creo que esta función fundamentalmente... primero tenemos una falencia interna, pero adicionalmente es la vergüenza que tengo de lo que pasa a nivel internacional, de que nos dan haciendo las cosas y solamente así funciona un fiscal. Y un fiscal que se ve obligado cuando recibe esa información y que da largas al asunto cuando tiene información que se provee acá. Un fiscal que de las 6 denuncias que presenta la Comisión Anticorrupción, las archiva. El caso Manduriaco fue archivado. Quiero ser duro con la pregunta y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero lo voy a poner. 1. No investigamos porque no tenemos presupuesto, porque no tenemos capacidad o porque no queremos. El Ecuador tiene antecedentes de no hacer bien las cosas, angostura. No funcionaron los radares. El presidente ecuatoriano se tuvo que enterar por una llamada del presidente de Colombia en pleno enlace ciudadano. Una vergüenza. Entonces, ¿qué está fallando, Alfredo y Ramiro? Bueno, es evidente que los sistemas de fiscalización que nosotros tenemos son totalmente deficientes. Habría sido imposible que Ecuador logre descubrir lo que hasta ahora se sabe si no hubiera sido por la cooperación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de Brasil. Cierto es que el sistema que ha tenido Odebrecht ha sido terriblemente intrincado, difícil de detectar, etcétera, etcétera. Han creado miles de compañías a las que ha ido el dinero y todavía no sabemos en definitiva en dónde mismo está. Alfredo, lo interrumpo, pero el Ecuador tiene antecedentes, es el feriado bancario. Determinamos laberintos societarios. Es decir, no aprendimos la lección para identificar estos laberintos societarios. Por eso vuelvo a preguntar, ¿son deficientes los sistemas o es que nunca los quisimos tener? No quisimos tener. Podría ser también que sea falla de los funcionarios, ¿no? De quienes tuvieron a su cargo la obligación de fiscalizar. Pero hay que reconocer que los sistemas que hay en otros países son mucho mejores que los nuestros, en Estados Unidos mismo. Ahí sí descubren al corrupto y lo delatan, inclusive en Brasil, aquí no. Estoy seguro que si no hubiera sido por esa cooperación internacional, no se habría descubierto casi nada. Hubiéramos ido con el mismo contrario. Si no es porque Odebrecht mismo delata sus delitos para conseguir la disminución radical de la pena. Pero por favor, mira Carlos, la base fundamental de esto es que no tenemos tipo penal. ¿Queremos sancionar corrupción? Primero creemos el tipo penal bien, pues. Hagamos desde la organización, no desde las asociaciones o como están investigando. Entonces, el derecho penal, el COIF, fue incompleto desde el inicio. Desde agosto del 2014, cuando ya hablábamos de finalismo en el Ecuador, porque esto es muy técnico, pasando desde un causalismo, aquí no hablamos todavía de un funcionalismo total. En el acto de función tenemos 2 artículos ya en el Código Algo para topar personas jurídicas, el 49 y 50. Pero para el acto de corrupción concreto tenemos que crear posiciones claras, leyes claras en las cuales podamos primero hacer las cosas. Y para eso está la consulta desde mi punto de vista. Y los legisladores tienen toda la obligación, porque ellos son los que legislan, pues. Ahora, también hay que pasar, yo les decía, los altos grados de discrecionalidad en la contratación pública. Por supuesto. A ver, lo que pasa es que si comenzamos a analizar las leyes de
contratación pública que hemos tenido, antes ley de licitación, luego ley de contratación pública, luego ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, luego determinados mecanismos, determinados sistemas, pero echa la ley, echa la trampa, se dice, ¿no? Pero ahora, pero pasa porque igual, aparentemente, estos marcos jurídicos dejan esos espacios para altos grados de discrecionalidad. ¿No hemos sido capaces de identificar eso a lo largo de estos tiempos? Pero ¿quién manejaba esas leyes? Pero ¿dónde está el iba sistema? modificando? A eso voy. Era un Pero el gobierno. sistema de control. ¿Quién controla a los controladores y quiénes tienen que legislar? ¿No hay un análisis? Es que ¿Dónde está la oposición inteligente también, pues entonces, Jorge? Sí, el tema... Claro. Estamos de acuerdo en eso. El tema es que no tenían plata para hacer las investigaciones. El tema es que no tenían la tecnología para hacer las investigaciones. El problema es que desde arriba les cortaban la cabeza si se metían a hacer investigaciones de la corrupción que tenían los altos funcionarios de gobierno. Ahí operaba eso. No es cuestión de tecnología ni de ningún otro asunto. Bueno, pero tomemos decisiones, Ya. pero llevemos al debate sistemas de gobiernos Ya, abiertos, pero no hay donde oposición. la información sea abierta, donde la información sea transparente. Pero en un país en donde no hay oposición, en donde unos partidos políticos realmente no hacen las cosas de manera adecuada, en donde tenemos el enfrentamiento del partido de gobierno y partidos de oposición, y en donde la ciudadanía no asume las responsabilidades que establece la Constitución de la República, pues básicamente las cosas no funcionan. ¿Por qué es el éxito de la Comisión Nacional Anticorrupción? Porque somos ciudadanos independientes que de manera, sin recibir 20 centavos, de manera cívica, trabajando para efectos de decir, justamente haciendo ese control a los controladores. Pero cuando les controlábamos a los controladores, pasaba lo que pasó. Controlado el señor Poli, dos querellas en contra de la comisión. ¿Y qué significaba eso? Que la mitad de nuestro tiempo tengamos que pasar en otra parte que está cooptada por el Estado. Pero les perdonó. Sí, pero teníamos El perdón lo tiene él. Nosotros no aceptamos ningún perdón. Claro. Y teníamos que pasar la mitad del tiempo defendiéndonos en las cortes también cooptadas por el propio gobierno. Volvemos al tema de la institucionalidad. Ahora, me quedan 10 minutos, pero todo esto pasa por seres humanos y volvemos a la discusión eterna. Podemos tener el mejor marco constitucional, porque somos expertos en escribir constituciones, ¿no? Podemos tener las mejores leyes del mundo, pero cuando pasa la aplicación por el ser humano, la gestión por el ser humano, la administración por el ser humano, la decisión política por el ser humano, y el ser humano nace de la sociedad, te lo entrega al Estado la sociedad. Entonces, ¿cómo reconformamos este tema de recomposición de valores? Chiquita. Perdón, Jorge. Sí, por favor. La Constitución de Montecristi era eminentemente ciudadana. ¿Y qué pasó durante los siguientes años? Se fue apagando la ciudadanía. Se coartó la función de los organismos, de los sindicatos de los trabajadores, se atacó a la Unión Nacional de Periodistas. En definitiva, a todo el que tenía posibilidad de abrir la boca le fueron coartando su capacidad. Y con todo ese montón de disposiciones entramos en una economía del miedo y en una política del odio, en donde nos dividieron en dos al país. Entonces, bajo esas condiciones, aunque tengamos leyes maravillosas, el problema es que teniendo una ciudadanía que también tuvo miedo, pues teníamos un gobierno que socapó, e hizo más bien dicho, no socapó, sino que hizo las cosas alrededor Alfredo. del tema. Jorge ha tocado este punto, yo creo que es fundamental que no hemos tenido en la última década gobernantes que combatan la corrupción, sino lo contrario. Se han protegido hechos y actos que podían conducir a descubrir la corrupción, como por ejemplo realizaron homenaje a Pedro Delgado antes de que se despida para ir al matrimonio en Estados Unidos, visitar a un ministro corrupto como el ministro de Deportes en la cárcel y decir que es una persona absolutamente inocente, decir que el $1.000.000 que recibe el ministro Mosquera es una contribución, es por algo entre privados y que no son recursos públicos, y sobre todo perseguir a quienes denuncian, como el caso de ustedes, de la Comisión Anticorrupción, que los denunciados les inician acciones penales y fueron condenados, si no me equivoco, a 1 año de prisión, de pena privativa de la libertad. Pero luego vino el famoso perdón del Contralor, siguiendo el ejemplo del perdón que otorgaba el presidente de la República en muchos casos. Hay que condenarlos, hay que tener la sentencia condenatoria a quienes denuncian actos de corrupción y después les perdonamos. Como también pasó en el ámbito económico con Diario El Universo.
y los personeros que fueron condenados a pagar 40 millones de dólares. De 80 que pedía el presidente de la República, la sentencia les condenó a pagar 40 millones, pero después vino el perdón. Todavía hay algunos que no han sido perdonados y están sufriendo las consecuencias de haber delatado. Yo me temo, Carlos, que estemos lamentablemente en una situación de burla o de un sainete al saber que a lo mejor se van a establecer penas mínimas de privación de la libertad contra los funcionarios corruptos y que no va a recuperar el Estado absolutamente nada. Esperemos que usted esté equivocado, Alfredo, se lo digo con todo cariño. Porque, Ojalá por que ejemplo, estemos equivocados. Eso de la asociación ilícita es para delitos menores, es del delito medio y no el delito fin, que puede ser peculado, concusión, etcétera, etcétera. Pero las crisis nos generan oportunidades, Ramiro. Y tenemos que trabajar en un verdadero sistema de participación ciudadana que no nazca del Estado, pues, sino que nazca de la ciudadanía, pues como es evidente y obvio. La Comisión Nacional Anticorrupción es un ejemplo que nace de la sociedad civil. Pero ¿cómo fortalecemos pues, a esa participación ciudadana cuando tenemos la cultura de querer regular todo, de querer controlar todo y quererlo inducir todo? Desde mi punto de vista, el gobierno indirecto fue todo lo que nos desorganizó. Un grupo de personas que conformaron un poder de participación ciudadana y control social, que indirectamente designaron a todas las autoridades de control, fiscal, contralor, procurador, superintendentes, todas las personas que están en los diferentes estamentos, incluso de educación, etc. Eso indirecto terminó en manos del Ejecutivo. El control fue, a ver, entendámonos un poco más. Sí. ¿Qué tenemos? Me queda un minuto. Control social con criminología. La criminología tiene tres fuentes: derecho penal, conducta desviada y criminalística. El control social con criminología se hizo en Sabatinas, cuando con criminología de la estima se decía, gordito Rosa, ve, tienes que hacer esto, y eso hizo el señor Glass. ¿Recuerdas tú, Jorge, cuando nos enjuiciaban? Esteban, no te olvides el lunes de hacer la denuncia contra estos. Así nos trataron. Y claro, el señor Albornoz, que ahora es asambleísta, nos hizo un juicio. Después también creo que se arrepintió, doctor Alfredo. Entonces ya vamos con 2 arrepentidos que nos han enjuiciado. El señor Berizalde ya se lo ha fugado. Parece que van a ser 3, aunque no ha dicho que nos ha perdonado. Pero en el fondo es ese control social en manos de un solo poder el que nos tuvo y nos tiene así. Eso es lo que hay que cambiar. Desde mi punto de vista es organizativamente el sistema, cómo se tiene al Estado y que desde el poder se maneja. Espero que el presidente Lenín Moreno, que dice que ya hay diálogo, que yo creo que eso es una cosa buena, pero también hay algo que es importante. ¿Qué personas son las más capacitadas para llegar a un cargo? ¿Quién tiene que elegir eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es el voto de todos? ¿O cómo lo vamos a hacer? O sea, la votación popular tampoco blinda, por si acaso. Sí, pero, o sea, pero por lo menos se reparte la responsabilidad entre todos los electores, pero el tema tiene que pasar por el apalancamiento de una institucionalidad sólida. Señores, se me terminó el tiempo. Jorge Rodríguez, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Carlitos. Alfredo Corral, qué gusto verlo a los tiempos, por cierto. Así es. Ramiro Román, el hombre de la territorialidad, tiene parientes por todos lados. Muchas gracias por estar acá. Carlos, igual que ti. Bueno, y esto fue Análisis Urgente. Insumos para la reflexión, para el análisis, para el debate, pero sobre todo, para que entendamos todos que el principal corrector de la democracia somos los ciudadanos. Un fuerte abrazo. Gracias, señores. Ecuador TV presentó Análisis Urgente.